Bienvenidos a Historias Sagradas. Hoy exploraremos una de las etapas más cruciales en la historia del pueblo de Israel, el periodo posterior al destierro de Babilonia. Tras 70 años de exilio, Israel regresó a su tierra, pero encontró un panorama devastador. Jerusalén estaba en ruinas, el templo destruido y la fe del pueblo debilitada. Fue en este contexto de desolación y esperanza que surgieron tres voces poderosas: Ageo, Zacarías y Malaquías, los profetas menores que jugaron un papel clave en la restauración física y espiritual de Israel. Antes de su retorno, el pueblo había vivido en cautiverio bajo el dominio de Babilonia como consecuencia de su desobediencia a Dios y su idolatría. Los profetas como Jeremías y Ezequiel habían advertido sobre este juicio, pero también hablaron de una futura restauración. Finalmente, cuando el imperio persa derrotó a Babilonia, el rey Ciro permitió que los judíos regresaran a su tierra, cumpliendo la promesa de Dios. Sin embargo, el regreso no fue fácil. La reconstrucción del templo se detuvo por años debido a la oposición de los pueblos vecinos y la falta de motivación del pueblo. Las prioridades estaban desordenadas. Mientras buscaban establecer sus hogares, olvidaron honrar a Dios como el centro de su vida. Fue en este momento que Ageo, Zacarías y Malaquías se levantaron con mensajes claros y urgentes para inspirar al pueblo a completar el templo, restaurar su relación con Dios y vivir con fidelidad. Estos tres profetas no solo hablaron al pueblo de su tiempo, sino que sus mensajes resuenan incluso hoy, recordándonos la importancia de poner a Dios en el centro de nuestras vidas, confiar en sus promesas y vivir con fidelidad. Acompáñanos a descubrir cómo sus palabras ayudaron a transformar una nación y preparar el camino para el Mesías. Érase una vez, después del regreso del pueblo de Israel del exilio babilónico, un hombre llamado Ageo, profeta del Señor, fue llamado a hablar a su pueblo en un momento crítico de su historia. Jerusalén, la ciudad santa, había sido devastada, y aunque los exiliados regresaron con la esperanza de restaurar su tierra y su relación con Dios, sus prioridades comenzaron a desviarse. El templo, el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo, seguía en ruinas, un recordatorio visible de la conexión quebrada entre Israel y su Creador. Sin embargo, en lugar de dedicarse a la tarea de reconstruir el templo, los israelitas se enfocaron en construir y adornar sus propias casas. Cada uno estaba ocupado embelleciendo su propio hogar, buscando su comodidad y bienestar personal, mientras la casa de Dios permanecía desolada. Parecían estar cómodos, pero en realidad sus vidas carecían de propósito y satisfacción verdadera. Este era el escenario en el que Ageo comenzó su ministerio, llevando un mensaje de Dios que confrontaría las prioridades del pueblo y los invitaría a reconsiderar su camino, hasta que un día Dios habló a través de Ageo para confrontar al pueblo por su negligencia. El profeta transmitió un mensaje claro y directo: consideren bien sus caminos. Les señaló que, aunque trabajaban mucho, cosechaban poco. Comían, pero nunca quedaban satisfechos. Bebían, pero seguían con sed. Y su dinero desaparecía como si lo pusieran en bolsas rotas. Todo esto ocurría porque habían descuidado la reconstrucción del templo, la casa de Dios. El Señor les explicó que sus dificultades no eran coincidencias, sino consecuencias de su desobediencia. La sequía que afectaba sus campos y viñedos y la falta de prosperidad en sus labores eran el resultado de su falta de prioridades espirituales. A través de Ageo, Dios les pidió que subieran a los montes, trajeran madera y reconstruyeran su casa para que Él pudiera deleitarse en ella y ser glorificado. Este llamado directo de Dios sacudió al pueblo, revelándoles que sus problemas no eran solo materiales, sino profundamente espirituales, y que debían poner a Dios en el centro de sus vidas nuevamente. Y por eso, el mensaje de Ageo movió los corazones del pueblo de una manera que no se había visto en mucho tiempo. Al escuchar las palabras del profeta, el gobernador Zorobabel, el sumo sacerdote Josué y todo el pueblo reconocieron que habían descuidado a Dios y su obra. Esta revelación no solo despertó en ellos un sentido de culpa, sino también un deseo renovado de obedecer a su Creador. Por primera vez en años, se unieron con un propósito común: reconstruir el templo, la casa de Dios, que representaba su presencia entre ellos. La respuesta del pueblo no quedó sin recompensa. Dios,
viendo su disposición a cambiar sus prioridades y actuar con fe, les envió un mensaje lleno de consuelo: «Yo estoy con ustedes». Estas palabras no eran solo una promesa de compañía divina, sino también una garantía de que sus esfuerzos no serían en vano. La presencia de Dios les daba la fortaleza necesaria para superar cualquier desafío y les recordaba que Él estaba restaurando su relación con su pueblo. El trabajo comenzó de inmediato, y cada golpe del martillo y cada viga colocada representaban más que una construcción física. Era un acto de devoción, una declaración de que Dios era nuevamente el centro de sus vidas. Este momento no solo marcó un cambio práctico, sino también un renacer espiritual, donde el pueblo reconoció que la verdadera prosperidad venía de poner a Dios en primer lugar, hasta que finalmente, en medio de la obra de reconstrucción, surgieron sentimientos encontrados entre el pueblo. Algunos de los ancianos que habían visto el esplendor del primer templo de Salomón comenzaron a lamentarse, comparando su majestuosidad con la sencillez del nuevo edificio en construcción. Esta comparación trajo desánimo a muchos, amenazando con frenar el avance de la obra. En este momento crucial, Dios volvió a hablar a través de Ageo para animar al pueblo y reafirmar su plan. El Señor les dijo: «Esfuércense y trabajen, porque yo estoy con ustedes». Recordándoles su pacto eterno, les aseguró que el tamaño o la apariencia del templo no determinaban su importancia. Más aún, les dio una promesa asombrosa: la gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera. Dios prometió que llenaría el templo con su gloria y que a través de él traería paz a su pueblo. Además, anunció que las riquezas de las naciones vendrían a este lugar, mostrando que el propósito de este templo trascendería fronteras y generaciones. Estas palabras no solo alentaron al pueblo, sino que también revelaron un plan divino mucho más grande. El nuevo templo no solo sería un lugar físico, sino un símbolo de la presencia eterna de Dios entre su pueblo y su deseo de redimir a las naciones. Este momento culminante aseguró al pueblo que su trabajo tenía un propósito eterno y que, aunque sus esfuerzos parecieran pequeños a sus ojos, estaban contribuyendo a un plan divino que transformaría el futuro. Dios los llamó a mirar más allá de las apariencias presentes y a confiar en que su obra sería gloriosa y traerá una paz duradera. Y desde ese día, las cosas comenzaron a cambiar para el pueblo de Israel. Dios, viendo su obediencia y compromiso, les dio una nueva promesa a través de Ageo. Les recordó cómo, antes de que pusieran manos a la obra en la reconstrucción del templo, sus esfuerzos eran infructuosos. Sembraban mucho, pero cosechaban poco. Trabajaban arduamente, pero su trabajo no prosperaba. Ahora, sin embargo, con su enfoque correcto y sus prioridades restauradas, Dios prometió bendecirlos abundantemente. Desde el día en que comenzaron a edificar la casa del Señor, las bendiciones de Dios empezaron a fluir. A través del profeta, el Señor les aseguró: «Desde este día en adelante, yo los bendeciré». Sus cosechas, antes menguadas, empezaron a prosperar, y su tierra, antes árida, comenzó a dar frutos nuevamente. Este favor divino no solo restauró sus recursos materiales, sino que también trajo una renovación espiritual al pueblo. La reconstrucción del templo marcó un antes y un después en su relación con Dios. Más que un edificio, el templo simbolizaba el regreso de la presencia y el favor de Dios en sus vidas. El pueblo aprendió que, al poner a Dios en primer lugar, no solo su nación florecería, sino también sus corazones serían llenos de paz y propósito. Este acto de obediencia y devoción transformó la trayectoria de Israel, mostrando que cuando Dios ocupa el lugar central, todo lo demás encuentra su verdadero orden. La historia de Ageo nos deja una enseñanza clara y poderosa. Cuando Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas, nuestras acciones carecen de propósito y nuestras obras no prosperan. El pueblo de Israel había descuidado la casa de Dios, enfocándose en sus propios intereses, y como resultado, experimentaron escasez y frustración. Sin embargo, al escuchar el llamado de Ageo y priorizar la obra del Señor, no solo vieron un cambio en sus circunstancias materiales, sino que también recuperaron una conexión espiritual profunda con Dios. La reconstrucción del templo es un símbolo del compromiso de poner a Dios en el centro de nuestras vidas. La promesa de que la gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera nos recuerda que los planes de Dios son siempre más grandes de lo que podemos imaginar,
y que su obra trasciende generaciones. La historia de Ageo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y a considerar si estamos dedicando nuestras vidas a lo que realmente importa. Cuando obedecemos a Dios y le damos el lugar que merece, Él promete estar con nosotros, bendecirnos y darnos una paz que sobrepasa cualquier adversidad. Ageo nos enseña que el verdadero éxito no se mide por lo que construimos para nosotros mismos, sino por lo que hacemos para la gloria de Dios. Érase una vez, en un tiempo de desafío y esperanza, Dios levantó a un profeta llamado Zacarías, hijo de Berequías. Era el período del regreso del exilio babilónico, cuando el pueblo judío había vuelto a Jerusalén para reconstruir el templo, símbolo de su relación renovada con Dios. A pesar de su entusiasmo inicial, los exiliados enfrentaban desánimo, oposición y luchas internas, lo que dificultaba la culminación de la obra. Dios llamó a Zacarías, junto a su contemporáneo Ageo, para inspirar al pueblo y guiarlos espiritualmente en este momento crucial. Desde el principio, Zacarías proclamó un mensaje claro: «Vuelvan a mí, y yo volveré a ustedes», dice el Señor. A través de él, Dios exhortó a los judíos a arrepentirse, recordándoles los errores de sus antepasados que habían desobedecido a los profetas y sufrido las consecuencias. Zacarías se presentó como una voz de esperanza, pero también de advertencia. Mientras animaba al pueblo a completar la reconstrucción del templo, les instaba a asegurarse de que su renovación física estuviera acompañada de una transformación espiritual genuina. Su ministerio comenzó con esta poderosa invitación al arrepentimiento, poniendo los cimientos para un mensaje de restauración y promesas eternas. Hasta que un día, Zacarías recibió una serie de visiones nocturnas que revelaron los planes de Dios para su pueblo. En la primera de estas visiones, vio a un hombre montado en un caballo rojo entre los mirtos, acompañado por otros caballos. Este hombre representaba al ángel del Señor, quien vigilaba la tierra. A través de esta visión, Dios mostró que aunque las naciones estaban en calma, esta paz no complacía al Señor, pues habían contribuido al sufrimiento de su pueblo. Sin embargo, el mensaje también contenía esperanza. Dios prometió volver a mostrar misericordia a Jerusalén y restaurarla. Declaró que el templo sería completado y que su favor regresaría a Sión, trayendo consuelo y prosperidad. Este momento marcó un cambio significativo en la misión de Zacarías. Más allá de llamar al pueblo al arrepentimiento, ahora debía proclamar mensajes de ánimo y propósito. Dios estaba reafirmando su compromiso con Israel, recordándoles que su obra en medio de ellos no había terminado. Las visiones de Zacarías aseguraban al pueblo que no estaban solos y que el poder de Dios respaldaba su trabajo. Y por eso, Zacarías continuó recibiendo visiones que confirmaban la restauración de Israel y el compromiso de Dios con su pueblo. Una de las más impactantes fue la visión del sumo sacerdote Josué, quien estaba de pie frente al ángel del Señor, siendo acusado por Satanás. En esta escena, Dios no permitió que las acusaciones prosperaran. En cambio, ordenó que Josué fuera vestido con ropas limpias, simbolizando la purificación de sus pecados y la restauración del sacerdocio. Este acto poderoso reafirmó que Dios estaba renovando a su pueblo no solo físicamente, sino espiritualmente. La limpieza de Josué representaba la eliminación de las culpas de Israel y el inicio de una nueva etapa de bendición. Además, Dios prometió enviar a mi siervo, el renuevo, un mensaje profético que apuntaba al Mesías, quien traería justicia y salvación definitiva. Las palabras y visiones de Zacarías llenaron al pueblo de confianza en que Dios estaba obrando en medio de ellos. La purificación de Josué simbolizaba que Dios había elegido nuevamente a Israel para cumplir sus promesas. Inspirados por esta reafirmación divina, los judíos cobraron valor para avanzar en la reconstrucción del templo y fortalecer su compromiso con Dios. Hasta que finalmente, Zacarías recibió una de las visiones más significativas de su ministerio: un candelabro de oro con 7 lámparas, alimentado por 2 olivos que vertían aceite constantemente. Esta imagen, rica en simbolismo, representaba el poder del Espíritu de Dios como fuente inagotable de fortaleza y dirección para su pueblo. Dios le dio a Zacarías un mensaje crucial para transmitir al gobernador Zorobabel, encargado de liderar la reconstrucción del templo: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Este mensaje recordaba al pueblo que el éxito de su obra
no dependería de su habilidad o recursos humanos, sino del poder divino que los sostenía. Además, Dios les aseguró que la obra se completaría. Declaró que Zorobabel, quien había colocado los cimientos del templo, también pondría la piedra final, y todos celebrarían diciendo: «Gracia, gracia a ella». Este momento decisivo reafirmó que, a pesar de los desafíos y las aparentes limitaciones, el templo sería terminado, y la presencia de Dios estaría nuevamente en medio de su pueblo. Este mensaje infundió esperanza y determinación al pueblo de Israel, mostrándoles que su labor tenía un propósito eterno, y que Dios mismo respaldaba su obra con su espíritu. Fue una declaración contundente de que nada podía frustrar los planes divinos. Y desde ese día, las palabras de Zacarías trajeron un renovado ánimo al pueblo de Israel, guiándolos hacia la culminación de la reconstrucción del templo. Dios, a través de este profeta, proclamó promesas de restauración y esperanza para Jerusalén. En un mensaje lleno de consuelo, declaró: «Yo volveré a Sión y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén será llamada ciudad de verdad, y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo». Zacarías también describió una visión de paz y prosperidad futura. Las calles de Jerusalén estarían llenas de ancianos descansando y niños jugando, una imagen de estabilidad y gozo que contrastaba con los tiempos de exilio y sufrimiento. Dios aseguró a su pueblo que su obediencia no sería en vano, pues Él traería fertilidad a la tierra, abundancia a sus cosechas y prosperidad a la nación. Con estas promesas, el pueblo entendió que su trabajo no era solo físico, sino espiritual, y que estaban participando en el cumplimiento de un plan divino mucho mayor. La presencia de Dios en medio de ellos no solo restauraría la gloria de Jerusalén, sino que también establecería un nuevo pacto de paz y bendición. Este desenlace no solo aseguraba la fidelidad de Dios hacia su pueblo, sino que les llenaba de esperanza para el futuro. La historia de Zacarías nos enseña que Dios siempre está trabajando para restaurar a su pueblo y cumplir sus promesas, incluso en medio de los desafíos. A través de este profeta, Dios llamó a los israelitas a arrepentirse y a confiar en su fidelidad mientras reconstruían el templo. Las visiones de Zacarías, llenas de esperanza y propósito, mostraron que el poder para cumplir la obra de Dios no proviene de la fuerza humana, sino de su espíritu. Zacarías también apuntó a un plan mucho más grande: la llegada del Mesías, el renuevo, que traería salvación y paz a su pueblo y a las naciones. Su profecía sobre un rey humilde, montado en un asno, se cumplió siglos después en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, conectando su mensaje con el plan eterno de redención de Dios. Esta historia nos recuerda que Dios es fiel para cumplir sus promesas, pero también requiere de su pueblo arrepentimiento, obediencia y confianza. Incluso cuando enfrentamos obstáculos, su espíritu nos capacita para cumplir su propósito. Zacarías nos anima a mantenernos firmes, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano y que su gloria será revelada en su tiempo perfecto. Érase una vez, en el tiempo posterior al regreso de Israel del exilio, Dios levantó a un profeta llamado Malaquías, cuya voz sería la última en resonar antes de un largo periodo de silencio profético. Aunque el templo había sido reconstruido y el culto restaurado, el corazón del pueblo estaba lejos de Dios. Los israelitas habían caído en apatía espiritual, desanimados por las dificultades y decepcionados porque las promesas de restauración plena no parecían cumplirse como esperaban. Dios envió a Malaquías para recordarle a su pueblo su amor eterno. «Yo os he amado», decía el Señor al comienzo del mensaje, contrastando su fidelidad con la indiferencia del pueblo hacia su pacto. Pero los israelitas, en lugar de reconocer el amor de Dios, cuestionaban su fidelidad con escepticismo. «¿En qué nos has amado?». Malaquías comenzó su misión llamando al pueblo a reflexionar sobre la constante gracia de Dios, quien había protegido a Israel y cumplido sus promesas, incluso en medio de su infidelidad. Sin embargo, también dejó claro que la relación con Dios no podía seguir siendo superficial ni mecánica, pues el pacto requería fidelidad y un corazón sincero. Así comenzó el último llamado profético de Dios al pueblo antes de la llegada del Mesías, hasta que un día, Dios, a través de Malaquías, confrontó a los sacerdotes por su falta de reverencia y desobediencia. El Señor declaró: «El Hijo honra al Padre, y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra?». Dios acusó a los líderes religiosos de menospreciar su nombre
al ofrecer sacrificios defectuosos, animales ciegos, cojos y enfermos, contrarios a las leyes del pacto que demandaban lo mejor de su rebaño. Esta acusación reveló la profundidad de la corrupción espiritual en Israel, comenzando con los sacerdotes, quienes debían guiar al pueblo en adoración sincera y obediencia. En cambio, ellos trataban el altar del Señor con desprecio y lo consideraban una carga. Su falta de temor a Dios reflejaba una actitud de apatía hacia el pacto sagrado. Este momento marcó el inicio de una serie de reprensiones, no solo a los sacerdotes, sino también al pueblo, quienes seguían el ejemplo de sus líderes y ofrecían a Dios lo que no les costaba nada. Malaquías dejó claro que Dios no aceptaría una adoración mecánica o mediada por la indiferencia, y les recordó que su nombre era grande entre las naciones y digno de honor verdadero. Este llamado confrontó directamente las prácticas superficiales y marcó un giro en el mensaje de advertencia y corrección. Y por eso Dios, a través de Malaquías, les advirtió a los sacerdotes que si no cambiaban su actitud y volvían a honrar su nombre, Él enviaría una maldición sobre ellos. «Yo enviaré contra vosotros maldición, y maldeciré vuestras bendiciones», les dijo el Señor, dejando claro que sus privilegios como líderes espirituales no los eximían del juicio divino. Malaquías señaló que los sacerdotes, quienes debían ser ejemplos de reverencia y enseñanza fiel, habían hecho tropezar al pueblo con su mala conducta y falsa instrucción. En lugar de guiar a Israel hacia la rectitud, se habían convertido en un obstáculo, desviando a la nación de los caminos de Dios. El mensaje del profeta puso de manifiesto cómo la corrupción espiritual de los líderes afectaba a toda la comunidad. El pueblo seguía ofreciendo sacrificios y participando en rituales, pero sus corazones estaban lejos de Dios, influenciados por la apatía y el desinterés de sus guías espirituales. La advertencia era clara: si los sacerdotes no se arrepentían, serían removidos de su posición, y Dios levantaría líderes que realmente temieran su nombre. Este reproche subrayó la responsabilidad que tienen los líderes de reflejar el carácter de Dios y la importancia de una adoración sincera. Malaquías no solo reprendió, sino que también mostró que el arrepentimiento era la única vía para restaurar la relación con Dios y evitar el juicio, hasta que finalmente Dios anunció un cambio trascendental a través de Malaquías. Enviaría a un mensajero para preparar el camino antes de que él mismo viniera a purificar a su pueblo. «He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí». Malaquías describió la obra del Señor como la de un fuego refinador y un jabón de lavadores que purificaría al sacerdocio y al pueblo. Dios vendría no solo a juzgar, sino también a limpiar y restaurar, para que los sacrificios ofrecidos fueran justos y aceptables nuevamente. En este mensaje decisivo, el profeta proclamó que Dios no ignoraría la injusticia, juzgaría a los hechiceros, los que juraban en falso, los opresores de los vulnerables y todos los que no temían su nombre. Este anuncio no solo confrontó al pueblo con su pecado, sino que también ofreció una esperanza transformadora. El Señor vendría a renovar y establecer la justicia. Este momento fue crucial porque señaló la intervención directa de Dios en la historia. El pueblo entendió que su restauración no dependería solo de sus esfuerzos, sino de la obra divina que traería purificación, salvación y la preparación para una nueva era. Y desde ese día, las palabras de Malaquías resonaron como una promesa y una advertencia para todos los que escucharon. Aunque muchos permanecieron indiferentes, hubo un grupo fiel que temió al Señor y tomó en serio su mensaje. Malaquías menciona que los que temían al Señor hablaron cada uno con su compañero, y el Señor escuchó y oyó. En respuesta, Dios escribió sus nombres en un libro de memoria, reservándolos como su especial tesoro en el día del juicio. Dios prometió distinguir entre los justos y los malvados, asegurando que los que le servían serían vindicados. Mientras los malvados enfrentarían destrucción, los justos experimentarían bendición y restauración. Vosotros volveréis a ver la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Este mensaje ofreció consuelo y esperanza a quienes permanecían fieles, recordándoles que Dios no olvidaría su obediencia. Al mismo tiempo, llamó a todos a prepararse para el día del juicio, cuando la justicia de Dios sería plenamente revelada. Las palabras de Malaquías cerraron el capítulo profético del Antiguo Testamento, dejando al pueblo con una mezcla de advertencia y expectativa, anticipando la llegada del Mesías prometido.
La historia de Malaquías nos enseña que Dios no busca una relación superficial con su pueblo, sino una devoción sincera y reverente. A través de este profeta, Dios confrontó a Israel por su apatía y falta de compromiso, señalando que los sacrificios vacíos y una adoración sin corazón no eran aceptables. Malaquías dejó claro que Dios desea líderes y seguidores que vivan en integridad y justicia, reflejando su santidad en cada aspecto de sus vidas. Sin embargo, el mensaje de Malaquías no fue solo de corrección, sino también de esperanza. La promesa del mensajero que prepararía el camino para el Señor y la llegada del fuego refinador apuntaron hacia un futuro de purificación y renovación. Esta profecía se cumplió en la llegada de Juan el Bautista y Jesús, quienes inauguraron una nueva era de redención y reconciliación. Malaquías nos recuerda que, aunque Dios es justo en su juicio, también es fiel en su amor. Él siempre está dispuesto a restaurar a quienes le buscan con un corazón sincero. Esta historia nos llama a examinar nuestra relación con Dios, priorizar la obediencia y vivir como su especial tesoro, confiando en su promesa de justicia y restauración eternas. La historia de Malaquías es un llamado directo a vivir una fe auténtica y comprometida con Dios. Este profeta confrontó la apatía espiritual y recordó al pueblo que Dios desea una relación sincera y un corazón dedicado a su voluntad. Si este mensaje resonó contigo, dale me gusta y suscríbete para descubrir más relatos que inspiran y transforman. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar la fidelidad de Dios y su llamado a la restauración. Permanece conectado y sigue aprendiendo cómo las Escrituras iluminan nuestra vida hoy.